Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta sesión de las Roger Martin Lectures. Hoy tenemos en la cuarta sesión de estas lectures en honor de Roger Martin a José Luis Mendívil. Él es catedrático del Departamento de Lingüística General Hispánica de la Universidad de Zaragoza. Es miembro del importante grupo de investigación SILEX. Él es un hombre muy completo. La verdad es que en mi imaginario personal yo lo situaría en el banquillo junto con investigadores como Sergio Valari, como Juan Uriaguereca, como Cedric Bux. Es decir, son personas que pueden dar una clase de morfología de grado un día y al día siguiente darte una charla fantástica sobre aspectos de biolingüística, de evolución del lenguaje, del cambio lingüístico. Pueden pasar de un registro a otro sin ningún problema, a diferencia de personas como yo, que somos más solo de un palo. Los aspectos que ha estudiado José Luis en sus trabajos, en sus libros, son teoría gramatical, morfología, sintaxis, lingüística histórica y, como acabo de decir, biolingüística. El currículum es impresionante. Vamos a seguir en la línea de hacer presentaciones bastante escuetas y espartanas. Si listase las publicaciones que tiene, pues estaríamos 20 minutos antes de empezar. Si no recuerdo mal, sí que mencionaré el que creo que es el libro, si no, corrígeme tú mismo, José Luis, el libro más reciente que has escrito dentro de la editorial Síntesis, en la colección Claves de Lingüística. Creo que ese es el último, El cambio lingüístico, sus causas, mecanismos y consecuencias. Entonces, todas esas áreas, ya os digo, morfología, sintaxis, variación, cambio lingüístico y diferentes cuestiones de biolingüística forman parte del área de conocimiento, del área de trabajo de José Luis, aunque hoy precisamente nos va a hablar de este último dominio, de cuestiones que pertenecen al ámbito de la llamada biolingüística. Antes de darle paso y que empiece con la presentación, os recuerdo a los que estáis conectados en esta sesión que si asistís a mis cursos de sintaxis, ya sea el que estoy dando ahora de la oración compuesta o el que daré en el segundo cuatrimestre, pues podéis tener un bonus. Os pasaré luego un enlace para que deis vuestros datos y quede pues, constancia de que estáis asistiendo a esta charla, y hacedlo con la cámara activada, ¿de acuerdo? Para que sea más evidente pues, que habéis participado. Y como sabéis también, si al final de la charla tenéis alguna pregunta para José Luis, los que asistáis a estas clases que he dicho, en las que yo soy el profesor, pues tendréis un bonus de más 0,25 en las asignaturas que yo controlo. Corto el rollo ya. José Luis, cuando quieras te doy la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Se me oye? Como has muteado a todo el mundo, a mí no, vale. Se me oye bien, ¿no? Muy bien. Vale, pues Ángel, ¿qué voy a decir? Me abrumas después de esa presentación, casi me dan ganas de decir, ya se sabe que quien mucho abarca, poco aprieta. Sí, a lo mejor esa es una conclusión que se podría sacar de mi trayectoria o de esta charla, ¿no? Que voy iba a decir a perpetrar, pero vamos a ser optimistas, que voy a presentar ahora. Por tanto, no me queda ahora ya más que felicitarte por la organización de estas lectures y agradecerte, obviamente, que hayas pensado en mí como uno de los que pueden llenar estos interesantes huecos de divulgación, ¿sí? Que en el fondo es un poco de lo que se trata. Has mencionado a Sergio Valari en la presentación y he visto que está por ahí, o sea que ya de momento el tono más o menos informal y un poco simplificador que iba a presentar, pues se va a ver un poco comprometido, pero en fin, no voy a cambiar a estas alturas el perfil de la charla y voy a continuar como estaba previsto, en beneficio de la mayoría de las personas que nos están escuchando. Bien, el título está formulado como una pregunta: ¿qué sabemos sobre la evolución del lenguaje? Y obviamente no voy a decir, no voy a intentar resumir todo lo que se sabe o sabemos sobre la evolución del lenguaje, pero sí que voy a empezar con una ahora voy a ver si puedo cambiar aquí
la diapositiva porque ahora no quiere cambiar. No sé por qué. ¿Sí? ¿Ha cambiado? Vale. Voy a empezar con una nota de escepticismo. ¿Sí? Creo que sabemos mucho menos de lo que algunos autores o algunas tradiciones dicen que sabemos. ¿Sí? No voy a decir que estemos al mismo nivel que estábamos en el siglo XIX, ¿sí? Siglo al que pertenece esa famosa, siempre mencionada, prohibición del estudio de la evolución del lenguaje, del origen del lenguaje, como se decía en la época. Obviamente, la Sociedad Lingüística de París, cuya nota de 1866 tienen en pantalla, está en francés transparente, pero dice que la sociedad no admite comunicaciones que conciernan o bien al origen del lenguaje o bien a la creación de una lengua universal. Obviamente, la Sociedad Lingüística de París no podía prohibir que se estudiara nada, ¿no? Lo que se limitaba a decir era que no iba a admitir comunicaciones en sus congresos y en su boletín, que era la referencia de, como se dice ahora, de impacto fundamental de la época, ¿sí? ¿Por qué la Sociedad Lingüística de París, el centro neurálgico más importante, uno de los más importantes de la lingüística de la época, toma esta decisión? Pues porque estaban, si me permite la expresión, hasta el gorro de especulación sin ningún tipo de fundamento empírico científico, ¿sí? Hemos cambiado, hemos avanzado algo desde entonces. ¿Hay algo más que especulación sin fundamento empírico científico en el asunto de la evolución del lenguaje? Creo que podemos decir que sí, algo hemos avanzado. Pero me gusta siempre poner esa frase también de Richard Lewontin, un prestigiosísimo, recientemente fallecido además, teórico de la evolución, que se consideraba o se posicionaba de una forma muy escéptica con respecto a las historias, ¿sí? Que los psicólogos cognitivos, psicólogos evolucionistas fundamentalmente cuentan acerca de la evolución de los sistemas cognitivos, de la cognición humana y por tanto también del lenguaje humano. Como ven, rápidamente destaca que hay una alta probabilidad de que nunca podamos conocer exactamente cómo han evolucionado las capacidades cognitivas, ¿sí? Por supuesto, reconoce que sería muy interesante saber cómo evolucionó la cognición, sea lo que sea, ¿sí? Pero que es posible que simplemente no tengamos forma de saberlo, ¿sí? Mala suerte, dice, sería una suerte, pero no tenemos por qué pensar que todo lo que queremos saber lo vamos a averiguar. Bien, yo no soy quizá tan escéptico, tan negativo como Lewontin, pero la verdad es que es importante siempre tener en cuenta que todo lo que se dice al respecto suele ser muy especulativo y lo que voy a plantear yo hoy no es menos especulativo, por mucho que voy a intentar presentar algunas cosas como razonablemente asumibles. Bien, voy a articular mi presentación por medio de preguntas y respuestas, ¿sí? La primera pregunta que podríamos plantear es si el lenguaje humano evolucionó a través del cambio en las lenguas, ¿sí? Es decir, si fueron, como de hecho, en principio es una idea de sentido común, ¿sí? Y sabemos que el castellano o el catalán o el italiano proceden del latín, ¿sí? Sabemos que el latín procede del protoindoeuropeo, ¿sí? Sabemos que el protoindoeuropeo procede quizá de otras ramas, aunque eso ya cada vez es más especulativo, como ven ahí en el esquema euroasiático, etcétera. Podríamos imaginar entonces que el lenguaje humano evolucionó por medio de cambios lingüísticos a partir de una especie de lenguaje humano primitivo, de lenguaje primitivo prehumano, ¿sí? Pero a pesar de que aún hay ahora en la actualidad algunas tradiciones que vuelven a cultivar esta idea, que defienden esta idea, quiero señalar que ese escenario es muy poco plausible, ¿sí? Sabemos cómo son los cambios lingüísticos, sabemos cómo afectan a las lenguas, ¿sí? Y sabemos, por tanto, que no pueden explicar cómo surgió la facultad humana del lenguaje, porque los cambios lingüísticos son esencialmente cambios culturales, ¿sí? No son cambios biológicos, sino que son cambios culturales. Por tanto,
el lenguaje humano actual no se puede explicar como un conjunto de cambios históricos o culturales a partir, por ejemplo, del lenguaje de los chimpancés, ¿sí? Nuestros más cercanos ancestros vivos, ¿sí? Si esto fuera todo, cambios culturales, en realidad no podríamos explicar por qué los chimpancés no pueden aprender a hablar español o ruso o chino, pero obviamente no pueden, ¿sí? Por tanto, ha tenido que haber algún tipo de cambio, en el cerebro, ¿sí? que explique por qué todos los humanos y solo los seres humanos son capaces de usar y de aprender lenguas como el español o como el ruso. Esto es, las lenguas humanas, ¿sí? La evolución del lenguaje como un sistema puramente cultural no puede evitar que tenga que haber previamente unos cambios en el cerebro, en la cognición, en la mente humanas que hagan posible que solo los humanos y todos los humanos, salvo problemas patológicos serios, sean capaces de hablar y aprender una lengua. Además, no hay evidencias, ¿sí?, de que los cambios lingüísticos, tal y como se producen a partir de las lenguas más antiguas documentadas o reconstruidas, impliquen ningún tipo de evolución o de cambio cualitativo, ¿sí? Las lenguas más antiguas documentadas no son más simples, más primitivas, menos adecuadas, menos aptas que las lenguas que hablamos en la actualidad. No hay cambios cualitativos, salvo que postulemos la existencia de una lengua primitiva, ¿sí? Pero no hay acceso histórico a esas lenguas, supuestas lenguas primitivas, a partir de las cuales habrían evolucionado históricamente las lenguas que hablamos en la actualidad, y por lo que podemos descubrir o reconstruir, no hay ninguna evidencia de que los cambios lingüísticos puedan producir el lenguaje a partir de lo que no es el lenguaje, ¿sí? Bien, por tanto, tenemos que ir en otra dirección. Entonces, el lenguaje evolucionó biológicamente a partir de sistemas de comunicación más primitivos. Bien, mi respuesta, como ven ahí, es un poco ambigua, sí y no, ¿sí? Es decir, aquí hay controversia y es donde voy a entrar con más detalle. Digamos que los especialistas se dividen en dos tipos: los que piensan que el lenguaje es un sistema de comunicación y los que pensamos que no. Bueno, obviamente, los que pensamos que no decimos que no sea un sistema de comunicación. Lo que decimos es que no es un sistema de comunicación como función primaria, ¿sí? Por supuesto, la capacidad de comunicarse a través de señales físicas es sin duda muy antigua en el reino animal, no solo en nuestra especie o en nuestro árbol genealógico, sino en general en el reino animal. La cuestión es si el lenguaje humano es simplemente un sistema de comunicación, ¿sí?, evolucionado a partir de otros sistemas de comunicación. Y como vamos a ver, el núcleo central de esta charla, lo voy a adelantar ya, es la hipótesis de que el lenguaje, o lo relevante o lo distintivo del lenguaje humano, evolucionó primero como un sistema interno de pensamiento, como un sistema interno, como un sistema al servicio de la cognición y del pensamiento, y no al servicio, y no como un sistema de comunicación. Como vamos a ver, esta hipótesis de que el lenguaje emergió, evolucionó como un sistema al servicio del pensamiento, un lenguaje interno del pensamiento, y no como un sistema de comunicación, explica mejor por qué surgió la propiedad fundamental y más claramente distintiva del lenguaje humano, ¿sí? Y ahora viene la pregunta del millón: ¿cuál es la propiedad fundamental del lenguaje humano? ¿Sí? Bien, como ven ahí, le he puesto el modelo en los años 60, los años 70, en el estructuralismo, tanto europeo, sobre todo en este caso el americano, se tendía a ver el lenguaje humano como una especie de sistema que acumulaba mayor número de propiedades, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos una especie de clasificación de diversos sistemas de comunicación, de los más estudiados, conocidos en la época en la que se propuso esta clasificación. Y como vemos, la diferencia entre el lenguaje humano y el canto de la alondra, o las llamadas del gibón, o la danza de la abeja,
no es una diferencia cualitativa, sino más bien cuantitativa, de acumulación de propiedades, ¿sí? Como ven, el lenguaje humano cumple esas 13 famosas propiedades que habrán visto todos los estudiantes de primero de lingüística, mientras que otros sistemas de comunicación de otras especies cumplen un menor número de propiedades, ¿sí? Digamos que lo distintivo del lenguaje humano, según este punto de vista, sería una acumulación de propiedades que definirían una especie de rango continuo de sistemas de comunicación, desde los más simples o primitivos hasta la cima, perdón, de la evolución, es decir, el clímax o la cima de la evolución, que sería el lenguaje, sería nuestro lenguaje. Sí. Bien, una de las contribuciones fundamentales, como saben bien la mayoría de los que nos escuchan, del surgimiento de la revolución cognitiva en el estudio del lenguaje planteada por Chomsky en los años 50, 60 del siglo XX, fue precisamente la de plantear que el lenguaje humano tiene unas diferencias cualitativas, ¿sí? Una especie de salto evolutivo, ¿sí? Con respecto al lenguaje, a los sistemas de comunicación de otras especies, ¿sí? La estrategia de Chomsky es la de clasificar los sistemas de comunicación del reino animal independientemente del lenguaje humano. Y lo que observa es que existen dos tipos de sistemas, como vemos en ese esquema: sistemas que son limitados y discretos, y sistemas que son ilimitados y no discretos, ¿sí? De manera que en un sistema limitado y discreto hay un conjunto fijo, finito, de señales que se asocian a un conjunto fijo, finito de, vamos a llamarles, significados, ¿sí? Mientras que en otros sistemas de comunicación hay una dimensión comunicativa y una dimensión no lingüística, que sería el contenido, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el rugido de un animal. Conforme aumentamos los decibelios en la intensidad del rugido, aumenta el significado, el grado de agresividad, por ejemplo, que quiere transmitir ese organismo en un momento dado. Bien, a la hora de clasificar el lenguaje humano en alguna de estos dos tipos, vemos que no encaja, ¿sí? El lenguaje humano, en realidad, no encaja en ninguno, porque sería una combinación exclusiva de rasgos, ¿sí? Como vemos en esa tabla cruzada, donde lo que singularizaría el lenguaje humano es esa propiedad que vamos a llamar de la infinitud discreta, ¿sí? Es decir, el lenguaje humano puede producir un número ilimitado, potencialmente infinito, de mensajes distintos, de contenidos distintos, a partir de un número finito, discreto, de unidades, ¿sí? Esa propiedad de la infinitud discreta ya fascinaba a los gramáticos racionalistas del siglo XVII, ¿sí? Siglo XVII, que decían que era milagroso que a partir de 24 letras, en la terminología de la época, se podía construir toda la vastedad del pensamiento humano y de la imaginación, ¿sí? De la mente humana, algo que, como ven, ya recogía von Humboldt en ese breve texto que les he puesto ahí. Y en efecto, es un hecho que todas las lenguas humanas tienen un componente computacional, lo que llamamos tradicionalmente sintaxis, que nos permite crear un conjunto infinito o potencialmente infinito, partir de un conjunto finito, perdón, de elementos, y producir un conjunto potencialmente infinito de ideas, de conceptos o de pensamientos a partir de ellos, ¿sí? Y esta capacidad, que por lo que sabemos es específica, exclusiva de nuestra especie, es la que está realmente detrás de nuestro sello cognitivo como especie, ¿sí? Eso podemos discutirlo después, pero digamos que la posibilidad de crear representaciones mentales de entidades que no existen en el entorno, que no existen en el mundo, que son ficticias, es uno de los rasgos fundamentales de nuestra cognición. Podemos crear entidades ficticias en las que las personas creen, en las que creemos, ¿sí? Los dioses, las naciones, el dinero, hasta nuestros valores o los derechos humanos, son entidades que no existen en el mundo, que han creado los seres humanos usando su mente, su cognición, pero que marcan claramente la diferencia cognitiva con el resto de especies. El resto de animales, con su increíble y sorprendente y admirable comunidad, sus admirables capacidades comunicativas y cognitivas, están limitados al aquí y ahora. No es el caso, obviamente,
de nuestra especie, ¿sí? Bien, la pregunta ahora es: ¿de dónde procede entonces esa capacidad para hacer un uso infinito de medios finitos? La hipótesis que sostiene Chomsky, como saben muy bien, es la siguiente. El núcleo del lenguaje humano es precisamente un sistema computacional muy simple, ¿sí? Una operación recursiva que llamamos merge, fusión, o ensamble, que permite, que está detrás de esa capacidad de producir un conjunto potencialmente infinito de ideas distintas a partir de un número finito de ideas básicas, vamos a llamarlo así. La operación de merge es muy simple, coge dos elementos, X e Y, y construye un nuevo objeto, un nuevo elemento que está constituido precisamente por X e Y, ¿sí? Esta operación es recursiva, es decir, se puede aplicar recursivamente, se llama a sí misma y puede producir objetos cada vez más complejos. De manera que podemos coger ya el objeto ya formado X e Y, volver a aplicar la función merge y construir ese otro ejemplo, y así sucesivamente, ¿sí? Los estudiantes de sintaxis saben que esto lo solemos representar en forma de árboles, ¿sí? De manera que tenemos X e Y, se fusionan en un nuevo elemento, y así sucesivamente vamos construyendo estructuras sintácticas jerárquicas, ¿sí? que serían lo característico de nuestro sistema de comunicación del lenguaje humano entendido como habitualmente. Un ejemplo muy tonto tomado del propio Chomsky: vemos un sintagma nominal en inglés muy simple, Deep Blue Sea, que como sabemos puede ser ambiguo, puede significar el mar azul profundo o puede significar el mar azul oscuro, ¿sí? ¿De qué depende esas dos interpretaciones? Pues del orden en el que se ha producido el merge, el ensamble de elementos, ¿sí? En una de las interpretaciones, primero se unen blue y sea y forman un compuesto, un sintagma nominal, mar azul, ¿sí? Y luego de nuevo el adjetivo profundo modifica a mar azul, de manera que esa es la representación mental, cognitiva, de la interpretación el mar azul profundo, ¿sí? Mientras que en la otra opción, primero se unen los dos adjetivos, deep blue, forman una especie de adjetivo complejo, azul oscuro, diríamos en español, y luego modifican al mar, ¿sí? El mar azul oscuro, con una interpretación distinta, aunque es una misma secuencia lineal de sonidos. Esa es una capacidad, esa es la propiedad esencial, ¿sí? Distintiva y específica del lenguaje humano, ¿sí? Fíjense que en la fonología, que es más parecida a lo que encontramos no es igual, pero es más parecida a lo que encontramos en otros sistemas de comunicación, no sucede eso. Si se unen cat, la secuencia cat, ¿sí? Es la misma tanto si primero se ha unido C y A más T, como si se han unido C y luego A y T, ¿sí? En realidad, ahí hay una secuencia, la estructura es plana, la estructura es secuencial, ¿sí? No hay una estructura jerárquica que haya que recordar para luego interpretar la secuencia cat, ¿sí? Da igual si C se ha unido primero a y T, o si T se ha unido primero a y luego se han unido las dos a C, ¿sí? Sin embargo, para interpretar el lenguaje humano tenemos que saber quién ha ido con quién en cada momento, ¿sí? Bien, bueno, paso esto rápido porque es lo mismo ilustrado en cajas de constituyentes. Como vemos, pues lo característico, lo relevante de esta propiedad es que nos permite construir entidades complejas con una regla simple, ¿sí? Y que eso no se reproduce en el caso del componente fonológico del lenguaje humano. Por tanto, la idea es que la conclusión importante es que, por efecto de merge, la sintaxis humana no es lineal, sino que es jerárquica, ¿sí? Y lo relevante es que, aunque otros animales pueden se pueden unir, como vemos en el texto en pantalla, unidades secuencialmente, por lo que sabemos, ninguno los puede unir jerárquicamente con la profundidad con la que lo hacen los seres humanos, ¿sí? Es crucial separar la jerarquía estructural del orden de palabras, ¿sí? La secuenciación lineal se encuentra en muchos sistemas de comunicación naturales, ¿sí? Y también se encuentra en la externalización de la sintaxis que hacemos los humanos, ¿sí? Seguramente porque es una imposición del sistema
sensoriomotor, ¿sí? Pero a lo que son sensibles las reglas de las lenguas naturales es a la estructura jerárquica, no al orden, ¿sí? Otro ejemplo que paso también muy rápidamente, propuesto por el propio, adaptado de uno del propio Chomsky. Piense que la secuencia de las personas que comen instintivamente beben, según cómo se lea, puede ser ambigua. Puede significar que las personas que comen instintivamente también beben, o que las personas que comen instintivamente beben. Es decir, digamos, tenemos una ambigüedad sobre a quién modifica instintivamente, si a comen o a beben, ¿sí? Y podríamos argumentar que, claro, es posible porque como está al lado de los dos, pues podría ir con los dos. Como hay una cierta libertad de posición del adverbio en español, pues lo mismo podríamos interpretar que modifica a comen que a beben porque está adyacente a los dos, ¿sí? Claro, si eso fuera todo, lo importante en la sintaxis, quién está al lado de quién, no podríamos explicar por qué cuando movemos instintivamente al principio, instintivamente las personas que comen beben, ¿sí? Ahora instintivamente no puede modificar a comen, solo puede modificar a beben. ¿Y por qué? Si está más cerca de comen que de beben. Sin embargo, no hay ninguna interpretación razonable en la que instintivamente modifique a comen. Solo puede modificar a beben, ¿sí? Eso está revelando, obviamente, que la estructura, lo que la mente tiene en cuenta para interpretar eso, no es la secuencia lineal, sino que es la estructura jerárquica, ¿sí? Instintivamente suele modificar a beben. ¿Por qué? Porque en realidad instintivamente, como vemos en ese esquema, no voy a entrar ahora en los detalles, que es muy primario, lo que me importa es que vean que la distancia estructural que le importa a la mente no es el orden secuencial lineal que luego produce, sino la distancia estructural, vamos a llamarlo así. Es decir, instintivamente modifica solo a el verbo que está menos incrustado en esa estructura, algo que no se revela para nada en el orden lineal, ¿sí? La cuestión entonces, la pregunta importante sería, ¿por qué la sintaxis humana es jerárquica y no lineal? Cuando el orden lineal es más sencillo computacionalmente y sería incluso más adecuado para el sistema sensoriomotor, que opera con orden esencialmente lineal cuando acaba codificando el mensaje, ¿sí? ¿De dónde viene ese barroquismo en la forma de organizar los mensajes en las lenguas naturales? ¿Por qué se organiza de forma jerárquica y no de forma lineal, ¿sí? Pues aquí viene la hipótesis segunda que complementa a la que es la que he adelantado antes, porque la sintaxis no evolucionó al servicio de la comunicación, sino que evolucionó al servicio del pensamiento, ¿sí? Evolucionó para servir a la cognición interna y solo ancilarmente, secundariamente, se emplea para la externalización del pensamiento, ¿sí? Ahí tienen la propuesta más o menos explícita de eso del propio Chomsky. Fíjense que la evolución de una sintaxis infinita sí tiene sentido si evolucionó en beneficio adaptativo del pensamiento, ¿sí? Pero no tiene sentido si lo hizo en beneficio de la comunicación. La sintaxis jerárquica no es imprescindible para la comunicación, ¿sí? Pero sí lo es para construir, para crear pensamientos complejos que pueda ser interesante comunicar, ¿sí? Incluso empleando el modelo adaptativo estricto de Darwin o el neodarwinista, no hay una manera de explicar que tengamos una sintaxis jerárquica si nos empeñamos en pensar que el lenguaje evolucionó como un sistema de comunicación. Fíjense que un sistema de comunicación sofisticado no puede ser adaptativo, no sirve de nada si no hay nada sofisticado que comunicar, ¿sí? No tiene sentido pensar que primero evolucionó un sistema complejo de comunicación para transmitir pensamientos simples, ¿sí? Pero esta es la línea de pensamiento que defiende mucha gente. Pasaríamos de pensamientos simples a una comunicación compleja que nos permitiría tener pensamientos complejos. Yo aquí veo un error de razonamiento, ¿sí? Parece que lo más lógico es pensar que pasamos de pensamientos simples a pensamientos complejos y ahí interviene la dimensión cognitiva interna de la sintaxis, del sistema computacional, ¿sí? Y una vez que tenemos pensamientos complejos sí que tiene sentido que se desarrolle una comunicación compleja, ¿sí? Un sistema de comunicación
más complejo. Por tanto, resumo. Usando aquí el modelo que emplean Berwick y Chomsky en un libro que enseguida les voy a mencionar, el qué, quién, cómo y dónde, según este planteamiento, ¿sí? Según esta visión, según la cual el lenguaje no evolucionó a partir de sistemas de comunicación anteriores, sino que evolucionó a partir de sistemas de conocimiento, de pensamiento anteriores, ¿sí? ¿Qué es lo que se produjo? ¿Qué es lo que caracteriza, singulariza al lenguaje humano? Pues como sabemos, como ya he dicho, la operación merge, que vincula a un sistema conceptual preexistente, que sería continuo con respecto al de otras especies, obviamente más parecido a nuestros ancestros más cercanos y más alejado de nuestros ancestros evolutivos más lejanos, que se uniría, la operación merge serviría para unir de forma nueva, de forma distinta, ese sistema conceptual con el sistema sensorio-motor, que obviamente también es continuo con respecto al de otras especies, con respecto al de, por supuesto, los chimpancés y nuestros más inmediatos ancestros evolutivos. La idea es que, como veíamos, esa operación merge forma, junto con el sistema conceptual, un lenguaje interno del pensamiento más sofisticado, capaz de probablemente explicar nuestra singularidad cognitiva, nuestra mayor inteligencia, nuestra mayor capacidad de crear cultura y transmitirla, ¿sí? Y además, ese sistema de pensamiento interno obviamente también se pone al servicio de la comunicación. Quizá en un momento anterior había una línea entre el sistema conceptual y el sistema sensorio-motor directa, ¿sí? Quizá eso caracteriza sistemas de comunicación de nuestros ancestros y caracteriza obviamente el de otras especies que existen en la actualidad, ¿sí? La singularidad en ese sentido del lenguaje humano sería que además tiene ese motor computacional asociado al sistema conceptual que también se emplea también, no solo, pero también, por supuesto, y muy profusamente para la comunicación, como estoy haciendo yo ahora en este momento. Bien, ¿a quiénes les pasó eso? Pues no lo sabemos, ¿sí? Obviamente, los principales sospechosos son aquellos organismos que tienen sistemas de comunicación más sofisticados, como las aves canoras, otros mamíferos y otros primates, ¿sí? No voy a entrar ahora en detalle, luego a lo mejor podemos debatir algo más, pero en principio casi todo parece apuntar a que aparentemente solo nosotros disponemos de ese mecanismo computacional que hemos llamado, sistema computacional que hemos llamado merge, o que podemos abreviar como sintaxis, la sintaxis humana, la sintaxis del lenguaje humano. Otros humanos también principales sospechosos, por supuesto, otros humanos extintos como los neandertales o los denisovianos, incluso ancestros más antiguos, ¿no? Como el Homo erectus o el Homo ergaster. ¿Cómo hablaban nuestros ancestros? Pues realmente no lo sabemos. No tenemos forma de saberlo, ni cómo hablaban ni cómo pensaban, ¿sí? Lo que es un hecho es que la comunicación es muy anterior evolutivamente al lenguaje humano, ¿sí? Eso no tiene ninguna duda. Y con toda seguridad nuestros ancestros evolutivos, previos al Homo sapiens, sí que tenían un sistema de comunicación, que sería quizá muy análogo o parecido al que tienen otras especies. Esto es una cierta capacidad, como decía antes, para vincular estados internos de miedo, alarma, de celo, a un sistema de señales, ¿sí? Eso tiene una preexistencia con respecto al lenguaje humano. Pero quizá cabe conjeturar que no tenían nuestra capacidad del lenguaje, porque ni en el Homo erectus ni en nuestro primo, el neandertal, se observa la evolución cultural exponencial que ha tenido nuestra especie, ¿sí? que es lo que nos caracteriza realmente como especie. Los neandertales estuvieron cientos de miles de años con la misma tecnología y con los mismos utensilios, ¿sí? Quizá haya estudios ahora que lo desmientan, pero lo que he leído yo al respecto viene a confirmar eso. Son
utensilios notables, ¿sí? Increíbles, ¿sí? Humanos, pero estáticos, ¿sí? Lo que revela que quizá no existía la capacidad de acumulación de saber de generación en generación que nos proporciona un lenguaje humano flexible, creativo, productivo, como el que tenemos los Homo sapiens, a los que algunos llaman por eso Homo loquens, ¿no? Los hombres, los seres humanos que hablan, ¿sí? La idea obviamente es que solo gracias al lenguaje podemos acumular el saber de la manera en que lo hacemos. Si es cierto que solamente ese rasgo solo apareció en nuestra especie, como defienden Berwick y Chomsky y otras personas, obviamente, podemos preguntarnos con más precisión cuándo y dónde pasó eso, ¿sí? Lo que pasó ya sabemos que es el surgimiento de esa operación, de esa capacidad en la mente, en el cerebro humano, de usar merge con átomos conceptuales que es capaz de recombinar para crear conceptos más complejos, relaciones, pensamientos, etc. Bien, en realidad, como decía, sí es cierto que los neandertales no tuvieron esa capacidad, que no lo sabemos a ciencia cierta, obviamente. Entonces cabe especular que la facultad del lenguaje, así entendida, es específica del Homo sapiens anatómicamente moderno, ¿sí? Que se suele fechar en el registro fósil en unos 200.000 años de antigüedad, quizá algo más, quizá más, ¿sí? Ahí he redondeado un poco, unos 200.000 años de antigüedad, y lo que fuera que sucedió tuvo que ser algo realmente mínimo, es un lapso de tiempo muy pequeño, en tiempo geológico, obviamente en tiempo evolutivo es muy, muy breve, por tanto lo que sucedió tuvo que ser muy simple y eso encaja con una visión minimalista de la sintaxis, ¿sí? En la que he apoyado, basándome obviamente en Chomsky, esta forma de entender el asunto. Por tanto, fíjense que tenemos una ventana muy cerrada porque esto ya debió suceder hace unos 100.000 años. Lo sabemos porque hace 100.000 años se separaron dentro de África los primeros grupos de Homo sapiens que se fueron hacia el sur, los San, ¿sí? Que llevan prácticamente 100.000 años separados genéticamente del resto de la humanidad y que tienen lenguaje, ¿sí? Tienen un lenguaje recursivo como el nuestro, ¿sí? Lenguas muy distintas, obviamente, incluso con algunas singularidades fonéticas, plantean algunos autores, pero estructuralmente como las nuestras. Es decir, las lenguas de los San no son lineales, son jerárquicas, estructuralmente jerárquicas como las nuestras. Después, como sabemos, el resto de Homo sapiens se disgregaron fuera de África hace unos 60.000 años y colonizaron el resto del mundo, incluyendo Australia hace unos 40.000 años, y todos ellos no se ha encontrado ninguna bolsa de Homo sapiens que carezcan de esa facultad. Por tanto, si eso sucedió, tuvo que ser en un momento en el que había posibilidad de que un solo rasgo se extendiera a toda la especie, un número muy limitado de individuos en un momento, en una ventana relativamente corta de tiempo, ¿sí? No tenemos razones para pensar que a partir de ese evento evolutivo que pudo producirse, como ven, en una ventana entre hace 200.000 y hace como mucho 80.000 años, porque esa cueva de Blombo se suele emplear como la primera muestra de pensamiento realmente simbólico, inambiguo, ¿sí? Que implica algo parecido al lenguaje humano ya en la mente de los creadores de esos utensilios, ¿sí? Por tanto, tuvo que ser algo relativamente rápido, y eso es coherente con una mutación o un conjunto muy reducido de mutaciones genéticas que pudieran producir un estilo diferente de diseño del cerebro que capacitara, ¿sí? Esas nuevas capacidades que hemos cristalizado así en esa operación simple de ensamble recursivo binario, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues puede parecer misterioso, como decía Bickerton en uno de sus excelentes libros, el lenguaje es algo más de lo que la naturaleza necesita. ¿Cómo explicamos el surgimiento de algo así? Es una cuestión mística, es una cuestión misteriosa fuera del alcance de la ciencia. Bueno, quizá sí, sí, pero no tanto si aceptamos el punto de vista
de que reconocemos que la sintaxis nos da más de lo que necesitamos para comunicarnos y que por tanto quizá no fue la comunicación, la adaptación que explicaría el surgimiento del lenguaje, ¿sí? Todo esto se explicaría mucho más adecuadamente si la sintaxis no evolucionó al servicio de la comunicación, ¿sí? En cuyo caso, como he dicho antes, hubiera bastado un sistema computacionalmente mucho más complejo, mucho más simple, perdón, como una gramática de estados finitos o algo así que produzca secuencias básicamente lineales, sino que evolucionó al servicio de la cognición, esto es, al servicio en última instancia del pensamiento, ¿sí? Ahí como ven, como plantean Berwick y Chomsky, que son los que han planteado las hipótesis que he estado más o menos presentando, el por qué es el uso del lenguaje para el pensamiento interno, ¿sí? Como esa especie de pegamento cognitivo que puede unir, que puede mezclar juntos otros sistemas cognitivos de la percepción y de la información del procesamiento que en otras especies quizá están más encapsulados, más aislados que en la nuestra. Y por tanto, termino ya con una conclusión relativamente simple para dar paso a las objeciones y a las preguntas que quieran hacer, que es que en contra de lo que se suele plantear, no es que tengamos el lenguaje porque seamos más listos, sino que somos más listos porque tenemos el lenguaje. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, José Luis, gracias a ti por la charla, muy interesante y que tiene que ver con, lo digo también para ubicar un poco a los alumnos que están aquí, con cosas que hemos comentado en clase, que se comentan en los cursos introductorios de lingüística, en el curso optativo de Sergio, si es que lo toman o lo van a tomar, y desde luego en los cursos de sintaxis y de morfología que damos, entre otros, Cristina y yo. O sea que espero que haya alguna pregunta ahora. Yo me muteo para que quien quiera pueda levantar la mano y plantear alguna cuestión. Julieta, ¿tú misma? ¿Te desmuteas? Sí. Vale. Gracias primero, José Luis, por la charla. Ha sido muy provechosa, la verdad. Yo tenía una pregunta, la tengo apuntada, y es que si afirmamos que todos tenemos la capacidad de crear pensamientos infinitos, ¿es posible afirmar que todas las lenguas del mundo se codifican de manera jerárquica? Sí, bueno, hay autores que lo han negado, ¿sí? Es célebre el caso del lingüista, antropólogo Daniel Everett, que bueno, publicó un artículo en el que afirmaba haber descubierto una tribu, los Piraha, de la selva del Amazonas, que no tendrían recursividad, entre otras cosas, ¿sí? Estoy haciendo también un caso simple y no quiero convertirlo en un hombre de paja, ¿sí? Para darle tortas. Pero básicamente lo que venía a decir es eso, que había quizá algunas lenguas en las que la recursividad no existía y que por tanto no se podía afirmar que todas las lenguas son el resultado de una misma facultad del lenguaje, ¿sí? De una misma, llamémoslo así, gramática universal que sería parte de la dotación biológica de la especie. Como te puedes imaginar, es un artículo muy contestado, ha habido mucha controversia al respecto y de hecho yo lo que sí puedo decir es que la definición de recursividad que emplea Everett no es la misma que la que emplea Chomsky en sus escritos técnicos, ¿sí? Yo aquí no he hablado de oraciones subordinadas dentro de oraciones principales ni de sintagmas nominales dentro de sintagmas nominales, porque esa no es la recursividad. La recursividad es una función que se llama a sí misma, ¿sí? Que se puede iterar constantemente. Y es verdad que un efecto colateral de la recursividad es que un sintagma nominal pueda estar dentro de otro sintagma nominal o que una oración pueda estar dentro de otra oración, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? En ese sentido, yo creo que no hay forma de demostrar empíricamente porque estas cosas no pueden ser nunca tan simples, ¿sí? No podemos demostrar empíricamente que hay un número infinito de oraciones distintas en Pirahan, porque nadie tiene una vida infinita, ¿sí? Y porque obviamente todo recuento de oraciones que hagamos del Piraha será finito,
¿sí? Pero en principio no hay razones para pensar. De hecho, otros autores que no son precisamente generativistas lo que han dicho es que el argumento de Everett tiene más que ver con la gramaticalización de subordinantes que con la existencia o no de subordinación expresada paratácticamente, es decir, sin subordinantes expresos, ¿sí? Es decir, que un hablante del Piraha, y el propio Everett lo ha reconocido, puede emitir varias oraciones seguidas estableciendo una especie de relaciones causales entre ellas, ¿sí? Por tanto, ya tiene la capacidad de producir un número potencialmente infinito de ideas, de pensamientos distintos, ¿sí? Aunque no tenga conjunciones subordinantes que sean aparentes, ¿sí? En fin, el asunto habría que debatirlo más, pero yo creo que la respuesta era sí, creo que tenemos razones para pensar que el peso de la prueba lo tiene el que dice que hay una segregación cognitiva radical entre seres humanos distintos actualmente existentes, ¿sí? Y pese a todas las limitaciones que según Everett la lengua impone a la cultura de los Pirahan, lo cierto es que los Pirahan que han estudiado portugués hablan perfectamente portugués, ¿sí? Los Pirahan que han ido a la universidad han podido aprender a contar, ¿sí? Manejan el cálculo, pueden aprender música, comprenden la diferencia entre el futuro y el presente, etcétera, ¿sí? No hay una limitación cognitiva en esas personas. Aunque dándole crédito a algún tipo de crédito a Everett, podríamos decir que a lo mejor una lengua puede facilitar más o menos ciertas tareas cognitivas, porque a lo mejor no han tenido necesidad de ellas, ¿sí? en el pasado. Muy bien. Más Gracias. preguntas. Eso es, quien quiera que levante la mano y se desmutee. También puede preguntar Sergio, si quiere. Sí, adelante, adelante, Mireia. ¿Hay alguien hablando en silencio? Hola. No, ahora, sí, muy bien. hola. Ok, Hola, vale. ahora sí. Bueno, es que ahora que estábamos, bueno, que has comentado lo de la limitación cognitiva, con respecto a, bueno, que una persona pueda o sea capaz de aprender otras cosas a pesar de que haya hipótesis sobre si hay recursividad, si el lenguaje es, bueno, si esta teoría es correcta o no. Con respecto ya no entre lenguas, sino entre especies de seres humanos a animales. Yo, bueno, es que esto lo he planteado a otros lingüistas o en otras charlas, a una de Sergi Valari, que tenía que ver con unos vídeos que han salido sobre animales que se comunican con sus dueños a través de unos botones. Y lo curioso de estos vídeos es que no es solamente el condicionamiento clásico de Pavlov, lo típico de comida, agua, calle, que por supuesto también lo usan, sino que hacen preguntas, o sea, utilizan pronombres. También hay en un vídeo muy concreto que a mí me chocó mucho, que también hablé con Ángel, en el que utiliza un pasado. Es un perro que explica que fue al parque, le está explicando a su dueño que con la pareja había ido al parque, pero usaba el pasado, no decía que va ahora al parque ni estaba pidiendo salir al parque, sino estaba diciendo que había ido. Entonces, mi pregunta es que si es posible que realmente no lo hayan tenido que usar ciertos animales y por eso no lo hayan o también no tengan la capacidad de reproducir o de no tengan la capacidad física de producir este tipo de cosas, pero que realmente cognitivamente no sea lo que nosotros nos hayamos pensado. Sí, vale. No, desde luego. Hombre, aquí hay que aplicar a rajatabla la máxima escéptica de Lewontin. No tenemos ni idea.
¿sí? No sabemos cómo funciona la cognición interna de otros organismos. Ni siquiera sabemos muy bien cómo funciona la nuestra, ¿sí? Nos basamos siempre en pistas indirectas, ¿sí? En el comportamiento, en la vida. Cuando uno quiere valorar las capacidades cognitivas de otra especie, para empezar hay que tener en cuenta cómo se desarrolla de forma natural, ¿sí? Claro, para empezar, vídeos en internet de perros grabados por entusiastas y amantes dueños no son muy fiables, suelen sesgarse. Todos hemos oído hablar a la vecina, a la abuela, a la tía, que está convencida de que su perrita entiende todo lo que dice, distingue cuando está triste, cuando tiene el azúcar bajo, cuando tal. Es decir, la relación afectiva entre las personas y los animales puede nublar un poco nuestra percepción objetiva de cuáles son sus capacidades cognitivas, porque hay mucha gente, hay muchas personas, tienen pleno derecho a hacerlo, que quieren más a sus mascotas que a otras personas, ¿sí? Por tanto, eso obviamente no es la mejor forma de argumentar en ciencia, ¿sí? Por lo que yo no soy ni muchísimo menos un experto en cognición animal, pero sí que estoy siempre dispuesto a aceptar que la cognición animal es mucho más compleja de lo que podemos inferir por su comportamiento, ¿sí? En todo caso, sería raro que un perro tuviera unas ciertas capacidades y que no la manifestaran otros perros cuando está con otros perros. Es decir, no hay, decía Bertrand Russell, que por muy elocuentemente que ladre un perro, nunca podrá decirte que sus padres eran pobres pero honrados, ¿sí? Y ahí se pone un poco en el lado de lo distante que puede ser lo que puede decir una persona, la cantidad de matices y de implicaciones morales de todo tipo, que hay una afirmación, como decir que mis padres eran pobres pero honrados, y una cierta capacidad de íctica temporal que aparentemente sin una prueba clara ha mostrado un perro, pero que no habría nada de raro, ni de misterioso, ni de perjudicial para ninguna concepción del lenguaje que descubriéramos que otras especies tienen capacidades cognitivas insospechadas, ¿sí? En principio, el peso de la prueba está en que de forma espontánea no hay nada parecido a sistemas de escritura, de organización de la vida, de creencias religiosas, etcétera, en ninguna otra especie viva que en la nuestra, ¿sí? Por tanto, yo siempre diría que es poco creíble que haya inteligencias como las nuestras encerradas en cuerpos que no las dejan salir, ¿sí? Porque las mismas circunstancias azarosas que ha tenido nuestra especie en el pasado la han tenido otras muchas especies, ¿sí? Y cuando no han podido sobrevivir se han extinguido, ¿sí? Bien podría haber pasado que nuestros ancestros, el grupo ese primigenio, prometeico, que imagina Chomsky, de 40 o 50 individuos en la sabana, de los que todos descendemos, donde se produjo esa mutación, etcétera, pues podía haberse extinguido con una epidemia mucho más suave que la que tenemos ahora y punto, y no habría lenguaje en el mundo y no pasaría nada, ¿sí? No pasa. En fin, pensar que hay otras inteligencias mucho más desarrolladas de lo que aparentan por la tecnología, por el comportamiento en estado natural de otras especies, me parece un poco barroco, ¿sí? Sinceramente. Pero vamos, yo estoy abierto a todo porque a mí también me gustan, me encantan los vídeos en los que los animales fingen, disimulan, engañan, juegan como los humanos y, ¿por qué no? Somos animales y hay una continuidad básica en todos nuestros comportamientos. No puedo decir nada más al respecto. Más preguntas. O repreguntas, si no he sido convincente. También ahí veo a Carlos Sánchez Lacis, ¿qué tal? Que estás ahí muy callado. Me animo, que quería animar. Venga, tira.
¿Qué opinas cuando a veces en sintaxis, sabes, los que nos dedicamos a sintaxis histórica, empiezan con aquellas frases tan geniales de sintaxis primitiva? A ver, cuando saluda al español medieval o los primeros inicios, sobre el concepto de sintaxis primitiva, porque en la prosa no se ven todavía muchas subordinadas, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es tu opinión? ¿Puede haber un concepto de sintaxis primitiva si todos tenemos desarrollado el pensamiento? Sí, claro, obviamente no. O sea, ahí yo ahí he tenido, y estoy teniendo, de hecho, adelanto una primicia, pero nos pidió Antonio Fábregas a Javier Elvira, que es profesor de lengua española de la Complutense, ¿es? Sí, no, de la Autónoma de Madrid, estudioso de la gramaticalización y tal, y a mí nos pidió un debate. Creo que ya se ha publicado uno de la serie en Borealis. Se ha publicado uno y brutal, de interesante, brutal, de Ignacio Bosque sobre las construcciones, ahora no recuerdo el oponente, porque claro, Ignacio eclipsa todo, ¿no? Y hay un trabajazo de Ignacio sobre la noción de construcción brutal, en un antecedente que luego nosotros vamos a quedar en ridículo, ¿no? Después de eso. Pero bueno, el siguiente debate que va a aparecer va a ser precisamente ese, y llevamos 2 textos cada uno de intercambio de respuesta, y el núcleo de la discusión es ese. Yo abogo porque no hay diferencia cualitativa histórica en la lineal, y Javier defiende que sí. El problema es que, claro, los argumentos, no puedo ahora reproducir todos los argumentos pero realmente en el tiempo, aunque fuera concebible que hubiera lenguajes primitivos, es decir, claro, vamos a imaginar, es una situación muy de Gedanken Experiment, ¿sí? No podemos verlo, pero podemos imaginarlo más o menos. Imagínense una serie de homínidos o unos Homo sapiens sapiens, inmediatamente las 2 generaciones anteriores a la evolución. Vamos a aceptar el cuento este de Berwick y Chomsky como si fuera cierto, ¿sí? Entonces debió haber un momento en el que una serie de Homo sapiens tenían una especie de protolenguaje estilo Bickerton, ¿sí? Es decir, se podrían comunicar como hacen los bebés de menos de 2 años, como hacen los afásicos agramáticos, como hacen las personas que solo usan el pidgin, un pidgin de contacto para hablar, como hacemos todos cuando hemos dado 4 clases de alemán y nos plantamos en Düsseldorf y queremos preguntar por la estación del metro. Hablamos como los indios de las antiguas películas, ¿sí? Yo querer comida, tal, no sé qué, ¿no? Es decir, una especie de protolenguaje, una capacidad de hilvanar 2 o 3 palabras seguidas, ¿sí? Sin categoría sintáctica, sin subordinación, sin marcas de caso ni de concordancia, etcétera, etcétera. Una especie de protolenguaje. Claro, probablemente nuestros ancestros evolutivos hablaban eso. Y eso que hablaban ellos no tenía marcas de concordancia, no tenía ergatividad, no tenía marcas de caso, no tenía determinantes, ni artículos, ni pronombres, ni deícticos. Solo tendría nombres y verbos como mucho, y probablemente ni siquiera eso. Contextualmente distinguiríamos si una cosa quería decir subida o subir, ¿sí? O elefante o hacer el ruido del elefante. En fin, en el momento en el que emergiera una sintaxis interna, una capacidad computacional interna en la que se pusieran en conexión unidades puramente léxicas con operadores lógicos conceptuales del tipo sí, no, y, etcétera, en ese momento probablemente encontraríamos una lengua que tendría oculta una complejidad estructural y que tendría un léxico continuo parecido al de las lenguas primitivas, al de las lenguas anteriores, ¿sí? Eso significa que las lenguas que hay ahora, que no tienen gramática tan desarrollada como la de las lenguas flexivas o la de las lenguas aglutinantes, es decir, que las lenguas aislantes tienen menos sintaxis o una sintaxis más primitiva que la de ahora, en absoluto. Lo que cambiaría es el tiempo histórico que ha habido para que se vayan formando esas acreciones históricas que llamamos marcas de caso, marcas de concordancia, es decir, que se vayan gramaticalizando, en el sentido estricto del término,
unidades léxicas para tener un rol funcional dentro de la sintaxis. Entonces, la idea es, ese Gedanken Experiment lo podemos ver en realidad cuando se forma una lengua criolla, ¿sí? Las lenguas criollas han sido muy controvertidas porque también se decía que eran lenguas, claro, eran lenguas que hablaban, en fin, permítanme la expresión, negros en el Caribe, chinos impenetrables en el mar del sur de la China, en fin, las lenguas criollas empiezan como un pidgin, son superficialmente muy parecidas a un pidgin, ¿sí? Una lengua de contacto sin gramática en el sentido estricto, ¿sí? Pero no, sabemos que no son como un pidgin, que tienen una complejidad estructural que simplemente no tiene realización morfológica, fonológica en la expresión, ¿sí? Por tanto, para mí, desde luego, claro, quizás sea muy radical, pero si la sintaxis humana, si el núcleo de la sintaxis humana es la construcción jerárquica, el grado en que la morfología o la fonología de una lengua refleje las categorías gramaticales es irrelevante desde el punto de vista estrictamente sintáctico, ¿sí? Aunque desde luego cambia mucho la fisonomía, el aspecto de una lengua, ¿sí? Y podemos tener la sensación de que una lengua con muy poca gramaticalización es más primitiva o es más simple que una lengua flexiva como el sánscrito, como el griego clásico o el latín, ¿sí? Pero en fin, yo no tengo la sensación, no creo que se pueda defender que el latín clásico tenía una sintaxis más primitiva que el castellano, aunque eso es lo que defienden, aunque no tienen más remedio que defenderlo los partidarios de la teoría evolutiva de la gramaticalización, que la llamo yo. Y lo que ellos dicen precisamente es eso, lo que tú apuntabas, que claro, pero es que ¿qué tipo de lengua están analizando? La lengua escrita, ¿sí? La lengua escrita en una época en la que no había una tradición normativa, ¿sí? En la que cada uno escribía como quería, ¿sí? Pero eso no significa que no haya subordinación y que no haya construcciones más complejas de lo que pueden resultar aparentes, ¿sí? Totalmente de acuerdo con lo que has dicho de la escritura, y ya me callo. Es decir, Vale, no es una perfecto. sintaxis primitiva, sino sería una escritura primitiva para Claro, representar una tradición, una lengua que acaba de aparecer. Claro, la Gracias. escritura es una parte cultivada de la lengua, de la cultura que arropa una lengua, ¿no? Entonces, una norma escrita, culta, lo tienen solo algunas lenguas, igual que solo hay algunos pueblos que tienen microchips y hay algunos pueblos que tienen, yo qué sé, fantasmas que desnudan a la gente. Es decir, esas son creaciones culturales y una de ellas son las tradiciones escritas formales, ¿sí? Y eso, claro, hay lenguas que las tienen y lenguas que no, pero como lenguas naturales no hay lenguas más desarrolladas o más o menos primitivas que otras. Gracias. Bueno, veo que se anima la cosa. Sergio, te había levantado la mano. Ah, muy bien, sí. José Luis, buenas tardes. Un placer volver a escucharte. A ver, bueno, en primer lugar voy a decir que yo comparto tu escepticismo. De hecho, yo creo que soy todavía más escéptico que tú. No solo soy escéptico, sino que además quiero estar preocupado por esta new wave de cripto conductista que nos asola. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que tocaba pendulazo, ¿no? Y ahora quien vende liberos es Everett. Pero bueno, a donde iba era... me ha venido a la cabeza a raíz de vuestra discusión sobre la complejidad y la simplicidad, que otra cuestión que veo que también veo que está de moda últimamente, que es esto, de hablar de complejidades y simplicidades. Ahora, por ejemplo, tenía delante un libro de 2009 que supongo que conocéis, que es editado por Samson, Hill y Trudgill, Language Complexity as an Evolving Variable, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez he visto cosas por ahí últimamente
que parecen sugerir que los grupos humanos numerosos parece que tienden a simplificar su lengua. Es decir, que en cambio esas poblaciones indígenas relegadas, montañas oscuras, entonces tienen lenguas muy complejas y tal, que conservan simplemente por una cuestión social, digamos, o de la estructura social. Como veo que estáis puestos en esta historia de las complejidades y las simplicidades, yo solo últimamente he empezado a explorar esta bibliografía. Me gustaría saber, porque no acabo de entender, qué concepto de qué significa simple o complejo. ¿Qué medidas objetivas utiliza esta gente para determinar que, por ejemplo, el inglés, que hablan no sé cuántos millones de personas, se ha hecho más simple, o que, yo qué sé, que las lenguas caucásicas, que las hablan 4 gatos, pues son muy complejas? A mí me da la impresión de que es una definición de complejidad o simplicidad que es pura y simplemente intuitiva, muy superficial, y que tiene fundamentalmente que ver con, yo qué sé, pues por ejemplo, con tener casos o no, o tener muchos, ¿no? Entonces, básicamente, más que una pregunta, es una invitación a elaborar esta idea que, bueno, a mí personalmente me parece una tontería, pero a lo mejor, no sé, hay algo más serio ahí detrás. Muy bien, era apasionante el tema. Bueno, ya sabes que me he dicho que estás encantado de escucharme, es recíproco. O sea, me encanta oírte hablar y me ha dado pena que te callaras ya. Pero bueno, ahora me toca continuar más o menos ese monólogo interesante, reflexivo, y que desde luego comparto. Para empezar, mira, muchos de estos estudios yo los he leído con interés porque me encargaron un artículo, luego me pusieron a parir, casi no me lo publican, lo digo en serio. O sea, prácticamente tuve que mendigar que por favor, que ya que me lo habían hecho escribir, que me lo publicaran, porque en Frontiers, Frontiers es una revista, como sabéis, muy, muy rara, muy rarita, pero bueno, tenía un special topic de estos de la adaptación de las lenguas al entorno, y se me ocurrió a mí escribir un artículo diciendo que no tenía mucho sentido eso, o sea, que solo se podía aceptar en un sentido muy débil, y que básicamente la evolución histórica de las lenguas es típicamente insensible a los aspectos físicos y culturales de las personas, yo basándome en la tipología estructural. ¿Sí? Digo, nadie ha encontrado una correlación entre aspectos culturales y la ergatividad, el orden de palabras, si hay marcas de caso o no hay marcas de caso, si hay concordancia del objeto o del sujeto. Es decir, al final se quedan siempre en simplezas del tipo de, claro, en una cultura en la que se comen muchas setas, hay muchas palabras para designar setas. ¿Sí? Pues en catalán es alucinante la cantidad de términos que hay para designar lo que para mí son 3 cosas distintas y punto, ¿sí? Y ya está. Pero eso no significa ni que el catalán sea más complejo, ni más difícil de aprender, ni más de nada, obviamente. ¿Sí? Entonces, más allá de lo obvio del léxico sustantivo disponible, pues claro, es lógico que en una sociedad industrializada tengamos muchos términos para electrodomésticos distintos, ¿sí? Pero en una sociedad de cazadores-recolectores a lo mejor no tienen ningún término para un chisme tecnológico, pero tienen miles de términos para hojas, alimentos naturales, especies naturales, etcétera, etcétera, que nosotros simplemente hemos olvidado o no hemos tenido nunca en la vida urbana. Es decir, ese tipo de diferencias no puede ser que se refieran a la complejidad, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refieren realmente esos trabajos? Pues como tú adelantabas, básicamente se refieren a la morfología flexiva y a la morfología derivativa, ¿sí? Y a partir de ahí, claro, ahí sí que hay correlaciones interesantes, que pueden tener un sentido. Yo admitía en mi artículo escéptico en contra de la explicación de la diversidad de las lenguas como adaptación al entorno, admitía que a veces el cerebro humano puede ser, de hecho es el principal entorno en el que se mueven las lenguas, ¿sí? Donde las lenguas entran en contacto no es en la sociedad, en la calle, donde entran en contacto es en el cerebro de las personas, ¿sí? Una lengua solo puede influir a otra
si hay una persona que tiene las dos lenguas en la cabeza y que va a decir, oh, voy a pasar, sabe un poco de esa lengua, ¿sí? Donde las lenguas entran en contacto y donde realmente hay un entorno al que las lenguas, como objetos, supuestos objetos externos que se depositan en los cerebros, a donde se adaptan, no es al medio físico, climático, económico, sociológico en el que viven las personas, sino al cerebro, ¿sí? A las imposiciones que da el cerebro. Entonces, sí que hay una pauta común en esas repetidas afirmaciones de que las sociedades, básicamente lenguas con muchos hablantes, tienden a ser más simples tipológicamente, o sea, morfológicamente, solo morfológicamente, que las lenguas con muy pocos hablantes. Hay excepciones, y además muchos hablantes, ¿cuántos son? En fin, tal. En realidad, hay una hipótesis interesante que defiende John McWhorter, ¿sí? Un especialista precisamente, no por casualidad, en lenguas criollas y en pidgins, muy polémico él también, o sea, yo no le compro todo lo que, a mí me parece un tipo muy interesante, no le compro todo lo que dice, además es un lingüista de color que está en contra de la lingüística de la decolonización ahora, en fin, un tipo polémico, pero a mí me convence mucho su argumento de que en realidad lo que pasa es que cuando una lengua simplifica la morfología, es decir, pierde desinencias de caso, pierde morfemas flexivos fundamentalmente, es cuando en el pasado ha habido un episodio intenso de aprendizaje como lengua segunda. Es decir, ¿por qué? Claro, porque un recién nacido está diseñado, digamos que el cerebro tierno de un niño puede interiorizar sistemas de caso, sistemas fonológicos complejísimos, puede interiorizar marcas de caso y concordancia cruzadas, una conjugación brutal como la que tiene el español o el catalán, ¿sí? Comparada, por ejemplo, con el inglés, ¿sí? O como la que tienen, como decías tú, las lenguas del Cáucaso, el georgiano, ¿sí? No hay por dónde meterle mano. Parece inaprendible. Para un niño recién nacido no es ningún problema, pero para un adulto sí. Un adulto ya está oxidado, ¿sí? Sabemos que hay un periodo crítico para la adquisición de la lengua como lengua materna, ¿sí? Para no tener acento y para interiorizar todas esas peculiaridades que la morfología flexiva, esas acreciones históricas nos imponen como hablantes, ¿sí? No hay nada importante, trascendente en el mundo que haga que yo concuerde mis verbos con el sujeto. Eso podría no haber pasado. Hay miles de lenguas en las que no pasa y se expresan igual que yo, ¿sí? Eso es una especie de recrecimiento histórico, una propina que la historia te va proporcionando, ¿sí? Los niños lo interiorizan así y punto, les va muy bien. Y no es mejor ni peor tener mucha concordancia, que todo el mundo concuerde con todos o que no concuerde nadie. Que haya 11, 12 morfemas de caso, que no haya ninguno, ¿sí? Las lenguas funcionan igual y nos dan las mismas capacidades comunicativas a todos, independientemente de la morfología, ¿sí? Pero es verdad que si una lengua tiene muchos hablantes adultos, ¿sí? Es lo que hipotetiza McWhorter, que pasó con lo que él llama lenguas no híbridas, semicriollas o algo así, es decir, las lenguas romances. Las lenguas germánicas actuales comparadas con el protogermánico o con el propio latín son mucho más simples desde el punto de vista morfológico, ¿sí? Pero eso puede tener que ver con que ha habido una adquisición mayoritaria como L2 por parte de adultos en el pasado. A lo mejor, por ejemplo, pensemos en el castellano, la pérdida de los casos puede ser una consecuencia de que mayoritariamente fue aprendida por adultos que hablaban lenguas iberas o euskéricas o lo que sea, que, bueno, en este caso no nos serviría porque tenían más casos todavía, ¿sí? Pero que no tuvieran casos. Es decir, en fin, digamos que la capacidad de un adulto para aprender puede hacer que la lengua que interioriza cambie más rápidamente y tienda a simplificar algunos aspectos de la morfología que otras. Pero eso no significa que en un nivel más profundo de estructuración gramatical, de estructuración sintáctica, sea más simple, ¿sí? En ese sentido, cuando uno dice lenguas más simples, más complejas, como bien decía Sergio, hay que especificar en qué sentido simples o complejas, no globalmente. Yo puedo comparar la complejidad de un sistema vocálico, puedo comparar la complejidad de un sistema de determinantes, ¿sí? Y puedo decir, es verdad, el sistema de determinantes del español es más complejo
que el sistema, o más simple que el sistema de determinantes del inglés o del ruso o del alemán, ¿sí? Pero no puedo decir que el ruso es más complejo que el alemán, o que el español, o que el chino, ¿sí? Hay que especificar en cada caso, ¿sí? En ese sentido, creo que no hay contraargumentos y muchos de estos estudios también, si te fijas, Sergio, se publican en revistas que no son de lingüística, tienden a publicarse en revistas mediáticas de ciencia cognitiva general, ¿sí? Porque llama la atención, ¿sí? Porque si yo digo yo qué sé, el alemán es mucho más complejo y condiciona la forma de ver el mundo de una forma distinta a como lo hace el danés, pues eso vende, ¿sí? Pero si yo digo, no hay diferencias en la concepción de la realidad, aunque hables una lengua muy compleja o una lengua muy simple, pues eso no vende, eso no lo publica nadie, ¿sí? En ese sentido también está muy de moda, es verdad que es una cosa, como decías tú muy bien, criptoconductista, ¿sí? Como si, en fin, hubiera una correlación directa, ¿no? Entre cosas que están muy indirectamente relacionadas. Hay otra mano levantada por ahí, me parece. Sí, O te la has dejado antes. hacemos una última pregunta, si os Vale, parece, sí. y cerramos el... Venga, He hablado mucho en No, la no, exposición, ahora me estoy enrollando más de la cuenta, vale, sí, no, sí. no, a mí esto me parece muy interesante, lo digo para no extenderlo demasiado, pero que interesante es muchísimo. Mireia, no sé si tenías algo que decir en relación a esto o es otra cosa. Hola, sí. Tengo un par de preguntas, una relacionada con esto y otro volviendo la burra al trigo que me da por volver. Bueno, la primera, que es relacionada con este tema, tiene que ver con que, bueno, al final todos, sobre todo los que hemos estudiado filología o estamos metidos en el mundo de las lenguas, nos hemos encontrado con personas que nos hablan, que simplemente son usuarios de la lengua, o sea, que la utilizan y ya está, que no tienen una relación con la lengua más allá de ser hablantes. Que hablan de lenguas más evolucionadas que otras, muchos de ellos hablando desde una posición más a lo mejor nacionalista o ideológica o demás. Entonces, hablando de todo esto, me venía a la cabeza la opinión, o bueno, sí, la opinión de González Ferrero, creo que era Juan Carlos González. Bueno, básicamente lo que venía a decir era que sería deseable que se dejase de utilizar la distinción entre lengua y dialecto, porque daba la impresión o daba la sensación de que había lenguajes de primera y de segunda. No sé si estás de acuerdo con esto. Si quieres formular la otra o... Bueno, sí, Sí, porque esta si es no la Ángel no te primera. va a dejarlo hacerlo después. O sea que Vale, sí. cuela la hora y vuelvo. Vale, esta es la primera. Y bueno, la otra, más que pregunta, era como un comentario relacionado con que obviamente yo estoy súper de acuerdo con lo que hablamos antes de los animales en ser escéptico, porque yo creo que en todas las ciencias hay que ser escéptico con todo lo que te encuentres nuevo. Pero es verdad que también yo, siendo un amante de los animales y siendo un amante de la lengua, que por eso estudio filología, me encontré con este tipo de vídeos, empecé a investigar y no lo veía, o sea, creo que es un sitio de donde deberíamos empezar a investigar, en donde deberíamos empezar al menos a hurgar un poco, porque hay muchísimo material, no es que sea un vídeo o dos. De hecho quería compartirlo o enseñarlo de alguna manera o pasar enlaces o lo que fuese, porque hay muchísimo material, incluso fotos de como una alfombra llena de botones, pero que a lo mejor hay muchísimos conceptos, con who, con doing, o sea, conceptos más de dónde, de locativos, o sea, quiero decir que estoy súper de acuerdo con ser escéptico, pero que tampoco he visto ningún trabajo ni nada medianamente serio que lo analice. O sea, yo soy una persona, porque obviamente yo como estudiante todavía no tengo un criterio ni podría ser capaz de discernir de lo que realmente está pasando a que
no sabría si es algo, como tú decías, pues simplemente estamos focalizando en una situación muy poco natural y bueno, lo típico de mira al perro qué gracioso, pero no hay ningún tipo de análisis medianamente serio al respecto y hay mucho material para poder hacerlo. Entonces me parece muy interesante todo esto. Entonces, claro, porque es algo nuevo. Internet, lo único, una de las cosas buenas que tiene es que nos da una ventana para poder estudiar más cosas o para tener más datos. Y ya me callo. Muy bien, gracias. Bueno, sí, voy a empezar con lo segundo para enlazar, para que no se me vaya. Vuelvo a insistir, como tú decías, hay que estar abierto a todo, ¿sí? Pero el peso de la prueba en este caso está en los que dicen que los animales tienen una inteligencia parecida a la nuestra, pero que no la pueden expresar, que es un poco... eso es una posición compleja y como es una posición extraordinaria necesita pruebas extraordinarias, ¿sí? En realidad necesita el peso de la prueba, lleva el peso de la prueba. Por otra parte, creo que tenéis que distinguir entre los vídeos, la información que puedes encontrar en Internet y los estudios científicos sobre la cognición animal, que hay y muchos. O sea, hay experimentos controlados, hay libros preciosos sobre la educación de chimpancés como si fueran niños para que aprendieran a hablar, documentados durante 15, 20 años, ¿sí? De convivencia y un análisis detallado de todo el input que ha tenido el chimpancé, o hay otro caso de un bonobo muy famosos. Y es decir, que sí que hay estudios detallados sobre cognición animal, y no solamente en chimpancés, que obviamente son los que más nos interesan, pero también desde luego en varios tipos de aves y sin duda también en perros y gatos. ¿Sí? Solo hay que buscar. Yo lo que te diría es que lo que tienes que buscar son estudios publicados en revistas científicas que tengan evaluación por pares, ¿sí? No vídeos publicados por aficionados, porque la información fiable no la vas a encontrar en los vídeos que encuentres por internet, que incluso podrían ser falsos. O sea, no tienes por qué pensar que lo son, pero podrían estar trucados o falseados, ¿sí? De manera que en realidad sí que hay un mundo ahí. Yo no soy experto en eso y no te podría citar los autores más importantes que se consideran los autores más importantes en eso, pero si buscas bibliografía de Mark Hauser, ¿sí? O del propio Tecumseh Fitch, que son los coautores los encontrarás porque son los coautores con Chomsky del artículo famoso de la facultad del lenguaje, quién la tiene, cómo es, de dónde procede, etcétera. Si buscas en Google Hauser, Chomsky y Fitch, verás los nombres de esos dos que son etólogos, son biólogos y estudiosos del comportamiento animal y han publicado y han intervenido en muchos trabajos sobre cognición animal, por mencionarte los que yo conozco, que seguramente no serán los más importantes, pero desde luego hay muchísimos y los clásicos de Kansi, Nim Chimpsky, que es el nombre de otro chimpancé muy analizado, es decir, hay estudios, no es que no haya nada, hay cosas. Volviendo a lo otro, por supuesto, ¿sí? No tiene sentido clasificar las lenguas como decíamos antes, en que si son de primera, de segunda o de tercera, ¿sí? Claro que podemos decir, el italiano es más útil que el ruso. ¿Para qué es más útil el italiano que el ruso? Para hablar con los italianos, ¿sí? Eso es evidente. Y el ruso es más útil que el italiano para hablar con los rusos. Pero fuera de eso no tiene ningún sentido decir tal lengua es mejor para la poesía, para la creación científica, para el amor romántico, como se decía, es decir, esas cosas carecen de sentido, ¿sí? No existe una diferencia entre lenguas y dialectos, en realidad, ¿sí? Fíjate que en realidad ni las lenguas ni los dialectos existen en sentido estricto, ¿sí? Lo que existe es la lengua interiorizada que hay en el cerebro, en la mente de cada persona, ¿sí? ¿Qué es un dialecto? Pues un dialecto es un conjunto abstracto de
las lenguas sí que hay en la cabeza de un número de personas que hablan de forma muy parecida entre sí. ¿Sí? Eso es un dialecto, pero lo que realmente existe es tu competencia interna de hablante. Y en eso no hay, hay diferencias superficiales, pero no hay grandes diferencias y de luego no podemos decir que una sea mejor que otra. ¿Sí? Igual que no podemos decir que un ser humano es más digno que otro. ¿Sí? No existe esa diferencia. Por tanto, claro, necesitamos términos para designar a los grupos de hablantes, a lo que hablan los grupos de hablantes que se parecen mucho. A eso lo llamamos un dialecto. Y tendemos a decir, bueno, pues ese dialecto, cuando se junta con otros dialectos, forman lo que llamamos una lengua. ¿Sí? Pero no hay una cosa que sea un dialecto y no pueda ser una lengua. ¿Sí? Es decir, toda lengua interiorizada de una persona puede agruparse en un dialecto y en una lengua. ¿Sí? Ya lo decía un sociolingüista muy famoso, ahora no recuerdo el nombre, que la única diferencia entre un dialecto, entre lo que entonces se llamaba un dialecto y una lengua, es que la lengua tiene una armada y el dialecto no. ¿Sí? Pero en fin, es una diferencia que no es cualitativa, sino que es social, ¿no? Es decir, bueno, y en efecto, es decir, la diferencia entre lenguas y dialectos solo tiene sentido descriptivamente, ¿sí? Para organizar la descripción de las formas de hablar de las personas de una determinada región, de una determinada área geográfica, ¿sí? Pero no podemos decir que algo es un dialecto y no es una lengua. Es absurdo. No puede ser un dialecto y no ser una lengua. ¿Sí? Lo que es la lengua interiorizada, la capacidad del lenguaje que ha interiorizado una persona y es suya y existe. Y eso es lo único que existe. ¿Sí? A un grupo pequeño de esas lenguas sí lo llamamos dialecto. A un grupo más grande de esas lenguas sí lo llamamos lengua. ¿Sí? Pero no puede haber una lengua ahí que forme parte de un dialecto y no forme parte de una lengua. ¿Sí? Simplemente no puede, no son categorías excluyentes. ¿Sí? Muy bien, pues por mi parte, Ángel, ya está. Perfecto, pues nada, te agradecemos todos una vez más que has dado esta charla muy interesante de temas que salen en diferentes asignaturas y que se conectan de manera más natural de lo que a veces uno pueda pensar. Sí, sí. Y que son precisamente las que a veces no llegan a los institutos y que creo que son las que probablemente harían que tuviéramos más personas en filología por motivos relacionados con la lengua, que por motivos relacionados con la literatura, que me parece totalmente respetable, no quiero decir nada en contra de eso, pero que bueno, creo que harían más interesante lo que hacemos y se vería que hay más opciones a la hora de encontrar trabajo y de investigar si uno quiere hacer una filología. Y es una lástima, pero bueno, creo que con el trabajo de todos y sobre todo especialmente el trabajo que hacéis personas como tú, como Sergio y como otros, pues esto poco a poco va cambiando. Muy y bien. nada, gracias otra vez. Muy bien, muchas gracias a todos. Venga. Hasta luego. Luego, gracias. Adiós. Gracias. Buena tarde. Correcto, así a lo bruto.